Hola, hoy hablaremos sobre liderazgo político, tomando como referencia el texto sobre el tema de Martín D'Alessandro. Desde tiempos inmemoriales ha existido el poder personal, esto es, personas capaces de influir, guiar y lograr ser seguidas por otras. ¿Cuál es la naturaleza de este liderazgo? En inglés, to lead significa guiar, encabezar. El término líder proviene de ahí. Partiendo de esta premisa, los líderes son quienes dentro de un grupo detentan una posición que influye de modo determinante en decisiones estratégicas, ejerciendo desde allí el poder de modo activo y asumiendo las expectativas del grupo y su legitimación. Hay tres visiones o aproximaciones principales al liderazgo: la política, la sociológica y la psicológica. La visión política, a su vez, se divide en tradicional y conductista. La tradicional está centrada en las discusiones sobre el hombre y la ley, la conductista en los patrones, rasgos y hábitos de los líderes. La visión sociológica pone el foco en la relación entre el líder y sus seguidores y en la causa de acatamiento y obediencia. La visión psicológica está centrada en la psicología social y trabaja desde el concepto de masa y los tipos de liderazgo. La visión tradicional o de la filosofía política trata de responder a la pregunta: ¿es mejor el gobierno de los hombres o el gobierno de las leyes? En este sentido, las discusiones en las eras clásica, medieval y la modernidad se concentraron en la primacía del hombre líder, sobre la ley o viceversa. En la antigüedad, Platón sostenía que el liderazgo se determinaba por las leyes de la naturaleza y que los hombres debían acatarlas. En cambio, Aristóteles, su discípulo, pensó que el buen liderazgo se cumpliría al seguir las leyes de la República, que es el mejor régimen posible, considerando los hombres que existen. El mejor liderazgo es el de quien, respetando las leyes, conduce a la polis a su nivel más perfecto, aquel que aspira al bien común y la felicidad de toda la comunidad. Por su parte, ya en el medioevo, Santo Tomás pondrá énfasis en que el liderazgo debe respetar las leyes naturales y conducir a la salvación cristiana, homologando al rey con un padre de familia. Maquiavelo abrirá una bisagra disruptiva al llegar la modernidad, señalando las diferentes características del liderazgo en un principado y en una república. El objetivo de un gobernante es mantener su poder y deberá hacer todo lo necesario para lograrlo, incluso lo considerado moralmente malo. La virtud se demostrará en su resolución, coraje, valor, previsión e intuición, que lo llevarán a superar obstáculos presentes y aún así a anticiparse a los problemas futuros. Un siglo después, Thomas Hobbes será el contractualista en colocar al líder con una primacía absoluta en su Leviatán todopoderoso, en tanto que Locke y Montesquieu contrarrestarán el avasallamiento del liderazgo a la norma, remarcando la necesidad de la primacía de la ley para evitar y contrarrestar injusticias y atropellos producidos por la probable discrecionalidad de aquella autoridad que lidera. Por su parte, para los federalistas como Madison, Hamilton y Jay, la ley debe siempre primar, cristalizada en una constitución republicana que instaure la división de poderes esbozada en su momento por el barón de Montesquieu. Por último, Carl Schmitt, a mediados del siglo XX, es el primer exponente moderno del decisionismo, para quien el soberano, aquel hombre que consigue imponer una decisión fundamental en una situación excepcional, concentra él mismo todo el poder. Ese poder ilimitado puede permanecer oculto o latente como un guardián de la acción si no hay peligro, y deberá intervenir con este poder ilimitado, derogando las leyes vigentes si fuera necesario. Pasamos ahora a la visión conductista. La misma busca patrones generales que hayan caracterizado a los líderes mundiales. El interrogante que indaga es: ¿líder se nace o se hace? Esta mirada se enfocará en la personalidad y conducta de los líderes, sus entornos familiares, hábitos, creencias, tipos de amistades, energía física y psíquica, obsesiones, esfuerzo volcado al trabajo, maneras de hablar, relacionarse, etc. Dos grandes representantes de esta corriente
Laswell y Merriam intentarán analizar científicamente rasgos y personalidades que tuvieron distintos líderes a través de la historia para así vislumbrar cuáles son las condiciones psicológicas y biológicas de su conformación y cómo ello define estilos y tipos de liderazgo. Distinguen en este sentido a estas personalidades en las de carácter compulsivo, aquellos líderes que manejan las relaciones humanas de forma rígida y obsesiva, o los de carácter dramatizador, quienes demandan de los otros respuestas afectivas inmediatas a través de recursos de seducción, provocación o indignación. Los autores llegan a esta conclusión tras entrevistas psicológicas o psiquiátricas, testimonios de personas cercanas y también observación directa. Consideran además que las conclusiones a las que arriban, enfocándose en pequeños grupos, pueden ser modelos de análisis para el estudio del liderazgo en el nivel macro. Pasamos ahora a ver la visión sociológica. La aproximación sociológica al liderazgo se centra en la pregunta ¿por qué se sigue al líder? La sociología tiene en cuenta que el comportamiento de las personas está sujeto a diferentes influjos según el tipo de relación social de que se trate. Así se observa que se comportan de cierto modo en un pequeño grupo en el que hay un líder y de otro modo en una relación líder-masa. Este lente de análisis hará foco en la noción de relación social weberiana. No hay líder si no hay quien le obedezca. Todo liderazgo conlleva poder y es, por ende, una relación asimétrica. La pregunta es entonces, ¿por qué obedece quien lo hace? Una de las respuestas se encuentra en la noción de legitimidad de los tres tipos ideales de dominación que esbozó Weber: la carismática, la tradicional y la racional legal. En todas ellas, el poder político es visto no como una mera capacidad personal, sino como una relación social. Así, el gobernante más incapaz puede ejercer y recibir obediencia mientras se crea en la legitimidad de su autoridad. Sin esta creencia no puede existir autoridad de ningún gobernante. A pesar de que en muchas ocasiones históricas la dominación social o política se basó en la personalidad, la dominación y el liderazgo son siempre relacionales y no se dan de manera exclusivamente unilateral. Una persona puede ser efectivamente brillante, pero no se convertirá en un líder a menos que otros reconozcan o crean que lo es, y que en virtud de ellos debe ser seguido o recibir obediencia. La personalidad de un líder es importante, pero no suficiente, ya que los factores sociales influyen y o determinan una relación de dominación. Pasamos ahora a la última visión, que es la visión psicológica del liderazgo. Esta mirada se guía a través de la pregunta ¿qué hace que un líder tenga seguidores? La psicología analiza el origen de la atracción diferencial de algunas personas y por qué la misma genera relaciones de poder. Aporta entonces explicaciones acerca de la relación psicológica entre el líder y la masa y permite comprender los mecanismos a través de los cuales los líderes logran la sumisión y adhesión de los individuos a lo largo de la historia. Sigmund Freud, tomando a Le Bon, transpolará la visión micro al entorno macro. Esto es, a partir del análisis de la psicología de un individuo y su funcionamiento, es posible comprender los factores psicológicos subyacentes en toda organización social. Entre sus acepciones más importantes aflora la noción de masa, individuos que al agruparse conforman una especie de alma colectiva en virtud de la cual sienten, piensan y actúan de manera distinta a como lo haría cada uno de ellos en forma aislada. En esta instancia se forman lazos libidinales, esto es, de afecto, entre los miembros de la masa, entre sí y hacia el líder. Este lazo libidinal va en aumento, provocando la merma del rendimiento intelectual por inhibición del pensamiento crítico y autónomo, lo cual constituye una base perfecta para la implantación de la dominación. En este sentido, la masa responde a lo libidinal, es anónima y por lo tanto irresponsable, irracional y obediente al líder. La figura del líder como encarnación del padre protector permite una unión de amor dentro de la masa, amor compartido hacia su figura idealizada.
Freud distinguió entre masas efímeras, las que se constituyen, por ejemplo, en tiempos de revolución y que, una vez cumplido el fin pasajero que las sostiene, se desvanecen, y masas artificiales, aquellas que se encarnan en las instituciones sociales y a las cuales los individuos consagran sus vidas. Otra perspectiva de análisis de la dimensión psicológica es la noción de que siempre se ejerce el liderazgo de la propia personalidad. En este sentido, Moscovici se centrará en los rasgos psicológicos del líder. Distingue así entre caudillos mosaico, que son los fundadores de repúblicas, profetas, creadores de movimientos sociales y religiosos como Mahoma, Marx o Gandhi, y caudillos totémicos como los tiranos, demagogos o chamanes, que son quienes frenan a otros líderes y crean alrededor de sus figuras leyendas para instaurarse como ídolos y así captar a multitudes, dejándose percibir en este sentido como designados por Dios, por la historia o la naturaleza para así ocupar su lugar. Bien, llegamos al fin de esta primera parte. Gracias. Seguimos a la segunda parte.